Hola gente, ¿cómo andan? Espero que anden todos muy bien. Hoy vamos a hablar acerca de la topografía del tobillo. Es un tema bastante cortito, pero la verdad es que es muy importante y muy tomado. Vamos a hablar acerca de la región premalleolar y vamos a estar hablando también acerca de los canales retromalleolares, lateral y medial. Así que comencemos. Primero vamos a hablar acerca de la región premalleolar. Esta región premalleolar vamos a ver que va a tener sus límites y su contenido. En cuanto a sus límites, vamos a tener un límite superior que corresponde a un plano horizontal que va a pasar a la altura de los malleolos, medial y lateral. Tenemos como límite inferior un plano oblicuo e inferior que va a pasar en la cara anterior 2 centímetros inferiormente a la interlínea talocrural y a cada lado va a pasar 1 centímetro inferiormente a los malleolos, ¿sí? Vendría a ser esta región de acá el límite inferior. Y en cuanto a los límites lateral y medial, vamos a tener las líneas verticales trazadas por los vértices de los malleolos. En cuanto a su contenido, vamos a ver que va a ir desde medial hacia lateral. Primero vamos a tener lo que corresponde al tendón del tibial anterior, que es este de acá. Luego tenemos al tendón del extensor largo del dedo gordo. Luego vamos a tener al paquete vasculonervioso tibial anterior con la arteria tibial anterior, con las venas tibiales anteriores y con el nervio peroneo profundo. Luego, yendo hacia lateral, tenemos a los tendones del músculo extensor común de los dedos, ¿sí? O extensor largo de los dedos. Y por último, lo más lateral de todos correspondería al músculo tercer peroneo, que es un músculo inconstante. Es importante que conozcan el concepto de que este contenido va a ser su contenido profundo. Este contenido profundo va a pasar inferior a lo que corresponde al retináculo extensor inferior, que es este que estoy señalando. ¿Por qué aclaro esto? Porque así como hay un contenido profundo, también hay un contenido superficial. Este contenido superficial va a pasar por fuera del retináculo extensor inferior y ese contenido superficial corresponde a la vena safena magna, a ramos terminales del nervio safeno y al nervio peroneo superficial. Para recordar, como regla mnemotécnica, estos elementos que van a estar conformando el contenido profundo, tenemos la regla que es tía gorda y paqueta come peras. Tía por músculo tibial anterior, gorda por extensor largo del dedo gordo y paqueta por el paquete vasculonervioso, come por el músculo extensor común de los dedos y peras por el tercer peroneo. ¿Ok? Ahora bien, veamos en el atlas cómo se observa a simple vista su contenido superficial, donde vemos la presencia de la vena safena magna, del nervio peroneo superficial y de algunos ramos terminales del nervio safeno, que vendrían a llegar hasta acá, ¿sí? Acá en el atlas eh, aparecen un poquito más cortos, ¿sí? Pero en realidad terminan llegando hasta acá y se ubican por fuera del retináculo extensor, ¿ok? Ahora, eso en cuanto a su contenido superficial. Bueno, acá lo que hicimos fue retirar los elementos del contenido superficial y también retiramos el retináculo extensor para poder evidenciar el contenido profundo de la región premalleolar, donde encontramos desde medial hacia lateral, primero lo que corresponde al tendón del músculo tibial anterior. Luego tenemos el músculo extensor largo del dedo gordo o del hallux, al paquete vasculonervioso, ¿sí? Donde tenemos primero a la arteria tibial anterior. Vamos a sacar esto si se ve mejor. Al nervio peroneo profundo y a la vena tibial anterior, ¿sí? Recuerden la regla mnemotécnica. Tía, gorda y paqueta
come peras, ¿sí? Tía, tibial anterior, gorda, ¿sí? Del extensor que recién sacamos, del dedo gordo, y profundo a él encontramos el paquete vascular nervioso, con la arteria tibial anterior, con el nervio peroneo profundo y con la vena tibial anterior. Tía, gorda y paqueta, come, o sea, extensor común de los dedos, peras, ¿sí? Acá tenemos al músculo tercer peroneo, ¿ok? De esta manera se puede razonar mucho mejor el contenido profundo de la región premalleolar. Luego tenemos el canal retromalleolar medial, el cual vamos a ver que va a ser un canal que se va a ubicar posterior al malleolo medial o malleolo tibial, y vamos a ver que también va a tener sus límites. Su límite anterior va a ser el borde posterior del malleolo medial. Su límite posterior corresponde al borde medial del tendón calcáneo. Su límite superior corresponde por un plano horizontal que va a pasar por la base del malleolo. Su límite inferior corresponde a un plano oblicuo que va a pasar 2 centímetros inferior a la interlínea articular y 1 centímetro inferior al malleolo. Luego hacia medial tenemos el retináculo flexor y hacia lateral el astrágalo y el calcáneo. En cuanto a su contenido, también vamos a ver que vamos a tener una regla mnemotécnica para acordarnos del contenido profundo, y la regla mnemotécnica es T como paquete gordo, donde vamos a ver que desde medial hacia lateral, lo primero que vamos a encontrar es el tendón del músculo tibial posterior. Luego vamos a encontrar el tendón del flexor común largo de los dedos. Luego vamos a encontrar el paquete vascular nervioso tibial posterior. Y por último, el tendón del flexor largo del dedo gordo. En cuanto a su contenido superficial, vamos a ver que va a estar compuesto por ramos terminales del nervio safeno y por el nervio calcáneo medial. Bueno, ahora sí vamos a ver en el Atlas 3D la presencia del canal retromalleolar medial. Recién me equivoqué en cuanto a su límite lateral. El límite lateral del canal retromalleolar va a ser el retináculo flexor, ¿sí? Y hacia medial vamos a encontrar a los huesos, el calcáneo y el astrágalo. Bien, entonces en cuanto a su contenido profundo, vamos a ver la presencia del tendón del músculo tibial posterior. Luego vamos a tener la presencia del tendón del flexor largo de los dedos. Luego vamos a tener el paquete nervioso. Bueno, acá se observa bien el paquete nervioso, donde tenemos a la arteria tibial posterior, a la vena tibial posterior y al nervio tibial. Y acá por último se observa hacia más lateral y profundo lo que corresponde al tendón del flexor largo del dedo gordo. Por último, tenemos al canal retromalleolar lateral, el cual va a tener límites medio similares a lo que es el canal retromalleolar medial. En cambio, este vamos a ver que se va a disponer posterior a lo que representa el malleolo lateral o malleolo peroneo, y vamos a ver que va a tener como límite anterior el borde posterior del malleolo lateral. Hacia posterior vamos a tener el borde lateral del tendón calcáneo. Hacia superior vamos a tener un plano, perdón, horizontal que va a pasar por la base del malleolo lateral. Hacia inferior vamos a tener un plano oblicuo que va a pasar 2 centímetros inferior a la interlínea articular y 1 centímetro inferior a los malleolos. Luego hacia lateral vamos a tener al retináculo peroneo y hacia medial el astrágalo con el calcáneo. En cuanto a su contenido, vamos a ver la presencia del tendón de dos músculos. Por un lado tenemos al tendón del músculo peroneo largo y el tendón del músculo peroneo corto. Como contenido superficial vamos a tener a la vena safena menor y al nervio sural. Acá podemos observar bien en el atlas la presencia del canal retromalleolar lateral, donde tenemos como contenido superficial a la vena safena menor y al lado de ella al nervio sural. Si sacamos a estos dos elementos del contenido superficial, vemos el contenido profundo que corresponde al tendón de estos dos músculos, el tendón peroneo corto
y el tendón del peroneo largo. Conociendo los límites y el contenido principalmente de estas regiones topográficas, vamos a dar terminada la clase. Espero que les haya servido, chicos. Estamos en contacto. Les mando un abrazo grande.